Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a hablar sobre el ejemplo de alcantarilla de tubo. Sobre las obras de drenaje, esos son los datos que se nos proporcionó, que es una obra de drenaje con un cruce viajado, un sentido de escurrimiento a la derecha. Con los datos de terracería en el cruce, que son una elevación de la sobrasante de 999.98, un espesor de 0.20, el espesor de la carpeta de 0.15, la pendiente del camino de 11.30%, el ángulo de 11.186, el desviajado va a ser izquierdo y los porcentajes de izquierda a la derecha va a ser de 2 menos 2.24 y 2.24. Bueno, los datos se pasaron a un programa de Excel que previamente ya fue realizado. Se pusieron la estación que está en nuestro AutoCAD de 5.610.30. Se le puso la estación de 5.610.30. El cruce ya vimos que es viajado. Para sacar la elevación sobrasante la rasante se tiene que sacar la suma de la sobrasante más el espesor de la base, que nos da el valor de 1000.18. El rasante del camino va a ser la suma de la elevación de la rasante más el espesor de la carpeta, que nos da 1000.33. El ángulo ya se nos fue dado. Los, los datos de 3.40 y menos 2 puntos los datos de las semicoronas ya fueron dados. La sobrelevación también nos fue dado. Bueno, comenzamos con el procedimiento. Para ello vamos a tener un desviaje de 28.11.000.86. La sobrasante que va a ser 999.98. El espesor de base que va a ser de 0.20. El pendiente del camino que va a ser 11.30%. El talón normal escogimos de 1.70 por 1. La semicorona de izquierda va a ser de 3.40. La semicorona de derecha va a ser de 3.24. La sobreelevación a la izquierda va a ser menos 2.24%. La sobreelevación derecha va a ser 2.24 porque va a ser una alcantarilla de tubo, pero va a ser en balcón. Bueno, vamos a hacer la solución. Para la predicción de esta fórmula es necesario conocer las funciones trigonométricas del ángulo de viaje. Para ello vamos a utilizar el ángulo que es de 28.11. Vamos a sacar la tangente. Como ven, aquí va a ser en radianes. Vamos a sacar tanto tangente, coseno y seno. Nos va a dar los valores para la tangente va a ser de 0.5342, para el coseno va a ser 0.8820, para el seno va a ser de 0.4712. Ya con lo siguiente vamos a calcular de x1 y x2. Pero a ello vamos a tomar valores positivos y negativos. ¿Qué va a ser? El x1 se saca el más y menos de la semicorona a la izquierda por la tangente del ángulo. Como ven, aquí está el procedimiento de la semicorona por la tangente del ángulo, que es 0.5342. Recuerden que todo va a ser en radianes. Nos da el valor de menos 1.82 metros. Para el x2 va a ser igual a la semicorona derecha por la tangente del ángulo. Aquí está la semicorona de la derecha, 3.24, lo vamos a multiplicar por la tangente de 0.5342. Una vez hecho, vamos a sacar los cálculos de las semicoronas viajadas para el C1 y más el C2. Entonces, vamos a sacar, para eso vamos a utilizar la semicorona a la izquierda de 3.40 y lo vamos a multiplicar, vamos a dividir entre el coseno del ángulo. Nos da, aquí está, la semicorona a la izquierda de 3.40 entre el coseno de 0.8820 y nos va a dar 3.85 metros. Para tanto el C2 va a ser lo mismo, pero vamos a utilizar la semicorona a la derecha de 3.24 y nos va a dar 3.67 metros. Vamos a calcular el cálculo de la rasante. El cálculo se saca, es demasiado fácil porque solo vas a sumar el subrasante más el espesor de la base. Como pueden ver, solo sumé la subrasante y el espesor de la base. Nos daba 1000.18. Pues si se dieron cuenta en el ejercicio, ya estaba 1000.18. Ya solo iba a pasarlo, pero si quisieran calcular, así se calcula.
Vamos a calcular el R1 y el R2, que son la elevación de rasante, el cálculo de la estación. El valor de la pendiente del camino debe ir en decimales con un signo correspondiente si la carretera asciende más y desciende menos. Vamos a sacar la elevación de rasante 1, que va a ser rasante más el X1 por la pendiente, que es el X1, aquí ya lo tenemos, que es menos 1,82 por la pendiente. Aquí están. El X1 de menos 1,82 más rasante de 10,18 metros. Y la pendiente que va a ser en porcentaje de 11,30%. El cálculo para la rasante 2 es los mismos, pero vamos a utilizar en vez del X1, vamos a hacer el X2, que nos da de 1,73 metros. Y nos da un valor de 1000,38 metros. Vamos a calcular los hombros. El hombro 1 y el hombro 2. Estos se calculan con los datos anteriores, pero vamos a hacer la suma del R1 más el Y1 más el PS1, que aquí están, pero en este vamos a utilizar una multiplicación Y1 por W1, aquí está, esa es la suma de R1, 99,97 metros más el 6, que va a ser la multiplicación de la semicorona izquierda por la sobreelevación izquierda, que va a ser un porcentaje de menos 2,24. Por lo tanto, va a ser el siguiente, que va a ser el hombro 2 de, mm, que nos va a dar igual a el R2 más el Y2, que aquí está, que es la semicorona de derecha. Este lo vamos a multiplicar por la sobreelevación de la derecha. Este por este. ¿Ok? Y nos va a dar un resultado de 1000,45. Vamos a hacer el cálculo de taludes viajados. Un cálculo de coeficiente K. En el K se va a seguir la siguiente regla para el signo de K. Del lado del viaje del signo K es igual al signo de P. En nuestro caso, como el viaje es izquierdo, la pendiente es positiva, se considera el signo K para el lado izquierdo como positivo. Vamos a hacer la multiplicación. Nos va a dar P, que es la pendiente, por el talud normal, por el seno del ángulo. Ahí está. Y luego ya nos da un valor de 0,0799. Una vez teniéramos el lado izquierdo y el lado derecho de la planta, va a ser el coseno del ángulo más K, que ya previamente la sacamos, que es de 0,0799. Vamos a sacar el tirante 1, el tirante 2, pero vamos a hacer que es el valor del tirante 1, que va a ser talud normal entre el coseno del ángulo, coseno, entre todo esto vamos a multiplicar el ángulo por K. Aquí está. Nos va a dar el valor del tirante 1, que es 1,59, y del tirante 2 va a ser 1,87. Aquí ya vamos a pasar los datos. Aquí está el tirante 2 y el tirante 1. Pasamos los datos de Y1 de 3,40 y 3,24. Aquí está la pendiente, que va a ser 11,30%. Los ángulos, la rasante. Aquí hemos utilizado rasante, la rasante 1 y la rasante 2, que ya fueron sacadas. Aquí están de 99,97 y de 1000,38. Aquí va a ser, aquí lo vamos a meter para estar en el eje de la carretera. Una vez obtenidos, vamos a sacar los datos para poder jalar la sección de la terracería según el eje de la obra. En ello vamos a utilizar la pendiente de 11,30%, los hombros que ya fueron sacados, que fueron de 99,90, y el hombro 2 de 1000,45. El tirante va a ser de 1,56 por 1 y el tirante 2 va a ser de 1,87 por 1. El desplante de la obra se va a sacar restando a los 1000,18 metros menos
los menos 1.56 y menos 1.87. Para ello nos vamos a la parte de longitud. Aquí está, va a ser 996.75 metros. El tipo de obra va a ser de 1.5, como la tabla de geometría de muro, que fue dada en nuestra exposición. El valor de las estrellas va a ser 0.15 metros. Altura del muro cabecero 1.95. Aquí se van a preguntar por qué no es 1.95. ¿Por qué? Aquí nos dio 1.87, que es el tirante 2. Entonces, no puede ser ni de 1.65 la altura de un muro. El más cercano es de 1.95, entonces nos vamos a ese. Vamos a tener un espesor de tubo de 0.125 y un ancho para tubo de 0.28. Entonces empezamos a hacer los siguientes cálculos. Previamente hay una nota que el valor de la pendiente de la obra S deberá ser en decimales. El signo correctivo será a la entrada más y a la salida menos. Entonces era con la solución. El cálculo de distancias verticales entre 10 y 3 y la plantilla M1 y M2. Eh, Empezamos con la altura de los hombros. Para M va a ser menos 15. Entonces, el C8, que es la altura del muro de cabecera 1.95, le resto 15 y nos da 1.80 metros. Para M1 va a ser M más Q, pero Q es el ancho de dejado de muros. Entonces, vamos a hacer lo que es M, que ya nos dio 1.80 metros, más la integración de Q, que aquí nos da 0.32, por el S, que es la pendiente de 11.30%. Sacamos el M2, es lo mismo. Este Q ya lo vimos previamente, tiene que haber sacado, ya se sacó, que va a ser la Q, que es el ancho viajado, entre el coseno, que ya fue sacado aquí de los ángulos. Está el coseno de 0.88.20. Y vamos a hacer los siguientes cálculos de las elevaciones bisectrices para F1 y F2, que son las elevaciones de las directrices del eje. Así se van a representar. Que va a ser el desplante de obra entre el M1 para el F1. El segundo va a ser lo mismo, pero en vez del M1 vamos a cambiar por el M2, que van a ser, ¿qué son estas M? Son las distancias, ya fueron calculadas, aquí están. Y nos dan para F1 va a ser 998.59 metros, para F2 998.52 metros. Vamos a hacer el cálculo de distancias verticales de hombros y cicatrices, que va a ser H1 y H2, así se van a representar. Va a ser hombro 1 menos cicatriz 1 va a ser 1.31. Nos vamos a los hombros, aquí está, de 909.90 metros, menos F1 que es 998.59 metros, nos queda con 1.31 metros. Para el H2 va a ser lo mismo, que es de 1000.45 metros menos 998.52 metros, nos va a dar un valor de 1.93 metros. Vamos a hacer el cálculo de distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan los muros de cabeza, representados como D1 y D2. Para ello vamos a hacer 1 entre el tirante 1, que es de 1.56 y nos da 0.641. Para el número 2 va a ser 1 entre el tirante 2 de 1.87. Seguimos con los siguientes cálculos. Lo mismo vamos a hacer 1 entre el tirante más la pendiente de 11.30%, igual para el otro, pero aquí va a ser menos. Porque si dirán, este uno está subiendo y el otro está bajando, aquí está, miren, es de 1.87 y 1.56. Vamos a hacer el cálculo entonces. Vamos a calcular H1, que es 1.31 entre, previamente ya sacado el 1 entre el tirante más 1, más, nos da
más la pendiente que es de 0.142, nos da un resultado de 2.04. Para el D2 es de 3.62 metros. Vamos a hacer el cálculo de longitud de obra izquierda y derecha, que va a ser L1 y L2, la longitud total. ¿Cómo se saca la longitud total? Se refiere a la distancia que hay entre la entrada de la obra a la salida de la misma medida en la forma horizontal. Para ello vamos a calcular el primero, que va a ser el C1 más la distancia horizontal 1 más el Q, que ya fue sacado, Q'. Aquí está el 0.32. Nos da como resultado 6.21. El C1 aquí está. Por si se preguntan dónde está, es de 3.85 metros, que es la semicorona. Igual vamos a hacer el siguiente, pero va a ser con la semicorona 2, que es de 3.67 metros, más la distancia de 2, que fue de 3.62, más el Q'. Sumamos para sacar, se suma el L1 más L2 para sacar la longitud total, que es de 13.82 metros. Último, vamos a hacer el cálculo de longitud real inclinada de L'. Debido a que la obra tiene una pendiente de longitud de obra, sufre un incremento solo cuando se trata de tubos. Otra corrección se hace es para evitar que salga un tubo de cabezote por efecto de la misma pendiente. Por lo que dichas correcciones, esta función directa al ángulo cuya tangente es la pendiente, siendo este gamma y delta. Para gamma va a ser que es la raíz de la pendiente al cuadrado más 1. La pendiente es de 11.30% y le sumamos más 1, nos da 1.0001. Para beta va a ser el ángulo más el viajado por la pendiente. Aquí está el tipo de obra. Usamos su espesor de tubo y el tipo de obra lo sumamos más el espesor de tubo y lo multiplicamos por la pendiente de la obra, que nos va a dar el valor de 0.02. Sacamos la longitud real, denotada como L', va a ser igual a L, L más A más beta, que va a ser L es la longitud total. Este ya fue sacado el alfa, que es de 1.001 más el beta de 0.2 y nos da un resultado de 13.8179 metros. Hasta acá fueron los cálculos de la longitud y el compañero va a seguir con los ajustes. Gracias.